los capítulos que estamos leyendo y el 10 tiene que ver con el asunto de Israel. Como ahorita es una pausa, porque Dios está tratando con la iglesia, pero eventualmente Dios va a tratar con Israel también. Y dice aquí, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, sin conocimiento bíblico. El mismo Saulo de Tarso era así, muy celoso, etcétera, pero no sabía. Él mismo dice, yo lo hice por ignorancia. Hay mucha gente que es muy celosa de Dios, pero no conoce la Escritura. Entonces, básicamente lo que están haciendo es algo de su propia imaginación, porque no está basado en la Escritura. Y dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Recuerde que la justicia de Dios es por fe, no es por obras. Entonces, al inventar la propia justicia de uno, es hacer reglas de que si yo cumplo eso, entonces ya Dios me va a aceptar. Pero eso es invento humano y Dios lo rechaza. El ejemplo más claro de eso fue Abel y Caín. Abel vino a través del cordero porque ofreció un cordero, y Caín viene con legumbres, y el Señor no le aceptó a Caín. Y Caín, en lugar de regresarse, porque Dios sí le dio chance que vaya, regrese y venga con un animal, se enojó tanto que mata al otro. Así como estábamos viendo que Ismael odiaba a Isaac, el de la esclava odiaba al de la libre. Siempre hay el antagonismo de los religiosos hacia aquellos que caminan por gracia. Siempre va a haber eso. Burlas, críticas, comentarios, desprecio. Porque de todo el tiempo ha sido así. Un religioso odia al Señor básicamente y lo que Él quiere, porque es su justicia y no quiere que nadie invada su justicia, lo que yo digo, lo que yo creo como debe ser. No me vengan con otra cosa, ¿no? Y entonces por eso la persecución de los cristianos, por ejemplo, los que perseguían a los cristianos eran religiosos. Y hoy día no es diferente. Todo el odio y el desprecio hacia los cristianos viene de religiosos. Personas que tienen su propia justicia y no la de Dios. Y entonces mire lo que dice aquí. El fin de la ley es Cristo. Y eso tiene que estar clarito. El fin de la ley es Cristo. Aparece Cristo y el ayo se desaparece, lo que estamos viendo en Gálatas. Como dijo el profeta más grande que ha nacido de mujer en este planeta, Juan el Bautista, dijo, es necesario que Él crezca y que yo me... Si los profetas modernos le hicieran caso a Juan el Bautista, no habría ninguno de esos, se callarían todos. Pero no, siguen hablando y hablando cuando deberían hacer lo que hizo Juan el Bautista, de callarse y que la gente se enfoque en Cristo. ¿Ve el punto? Y la obra consumada de Él. No, pero el hombre insiste, dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La justicia, otra vez, la salvación. Declarado justo es la justificación. Es para el que cree, no para el que guarda la ley. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Ve la diferencia? En la una se demanda que si haces esto vivirás, pero no lo hace. Por eso una persona que está bajo la ley está bajo maldición. Miren otra vez en Gálatas 3. Cualquiera que nos mete al sistema de la ley, a ponernos bajo la ley, nos está moviendo a maldición. Y dice aquí, versículo 10, 3:10 de Gálatas. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué dice? Están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Y quién la va a cumplir? Y por eso dice que no hay justo ni uno, que todos somos pecadores. Y de hecho, miren en Romanos capítulo 3, dice en el versículo 19 de Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
sea, si me voy a acercar por la ley, me quedo mudo, porque no la he cumplido. No puedo defenderme, no puedo decir nada, porque fallé en un punto, soy culpable de todo. Entonces todo el mundo se queda mudo. Frente a la ley, mudo. ¿Por qué? Porque somos culpables. ¿Me entiende? Y dice, ya que por las obras de la ley, perdón, 3:20, ningún ser humano, ni judío, ni griego, ningún ser humano será justificado delante de él, es decir, va a ser declarado salvo. Porque por medio de la ley, ¿qué dice? Sí, la ley es lo que hace, nos muestra que necesitamos un salvador, no nos salva. Nomás nos muestra que necesitamos un salvador. Sería como un rayo X. El rayo X nomás muestra el tumor, pero no me dice qué debo hacer para sanarme del tumor. ¿Me entiendes? La ley dice, mira, así eres tú, miserable pecador, ahí está el pecador, mira pecador. Si ahora, no, si ahora nada, estás condenado, maldito, porque te metes bajo mis reglas. No, pues, ¿y entonces cómo sale? Eso lo arregla Dios, pero de lo que concierne de mí, maldito, porque no has cumplido. Y el legalista está encima y encima del que no cumple. Nunca dice, bueno, qué bueno que has cumplido 2 de los 10 puntos. Esos 8 que no cumpliste, encima. Y si cumple 9 de 10, se enfoca en el 1. Porque la ley es así, la ley es siempre para apuntarte y denigrarte, humillarte y declararte maldito. Estamos en el libro de Gálatas estos días y ya llegamos al punto cuando Pablo estaba tan molesto con los judaizantes que están empujando a la gente a estar bajo la ley, que sabe lo que dijo. Dijo, esos que les piden a ustedes que se circunciden, que se mutilen ellos. Y fue a buscar la palabra mutilar. No es que les corten el prepucio, es que de plano los desgajen ya. Tremendo. Porque no es por la circuncisión, dice él, sino es una nueva creación. No es un acto externo, es la obra del Espíritu adentro. Entonces, hablando en Romanos 10 y el tema de la iglesia, dice aquí, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es lo que predicamos y el enfoque aquí es a los judíos y es para judíos y gentiles y para todo el mundo. Dice aquí, esta es la palabra de fe, que si confesares con tu boca que y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, qué interesante. Piensa en este concepto, que declares que Jesús es el Señor. Recuerden que este capítulo fue escrito para Israel, para los judíos. Y el punto aquí es que el judío acepte que Jesucristo es el Mesías. Que declare que Jesucristo es el Mesías. Porque si yo le pido a un gentil que diga que declare que Jesús es el Señor, no, pues él puede declarar eso. Pero no entiende qué quiere decir Señor. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que debe declarar que Jesús es el Señor? ¿Y qué más dice él? No solamente eso, sino que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ese es el Evangelio. Porque él vino a morir, fue sepultado, al tercer día resucitó. Es el Evangelio. Básicamente aceptas a él como el Mesías, creyendo al Evangelio y eres salvo. Y en ese momento el Espíritu Santo nos sella. Sí, así comienza la iglesia. Porque empiezan los hermanos que ya nacen de nuevo a reunirse y donde están 2 o 3 de ellos está el Señor Rey. Y aquí él está hablando a judíos. Y lo interesante es que Pablo cuando iba a algún lugar, al lugar primerito donde iba era la sinagoga donde estaban los judíos, porque ellos ya tenían bases. O sea, ellos ya tenían el conocimiento del Antiguo Testamento de que Dios había prometido al Mesías. Y entonces ahora les dice, lo que te toca ahora a los judíos es aceptar que él es el Mesías y reconocer que Dios lo resucitó de los muertos, diciendo entonces que crees al Evangelio y eres salvo, eres justificado. Así empieza la iglesia. Entonces, cuando estamos nosotros en una reunión en donde cantan muy bonito y todo, pero no les explican el Evangelio y les dicen que declare que Jesús es el Señor y todo, sí, declaro que Jesús es el Señor, dice, ¿y qué quiere decir eso? No tengo la menor idea, pero lo declaro. Porque ahora es puro declaro, tú declara. Pero ¿y qué base tiene? Quiere decir que Él es el Salvador prometido. Entonces, por eso las cronológicas, ¿me entienden?
Las cronológicas nos preparan para poder oír el Evangelio y nacer de nuevo, pero como dice la Biblia, no en la imaginación nuestra, porque muchos de los métodos de evangelismo no funcionan. Porque yo puedo responder sí, 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 ¿y qué hay que hacer? Esto, ya yo lo hago ya para deshacerme del que me está fastidiando, ¿me entienden? Yo me acuerdo de un amigo que él estaba con esto del evangelismo explosivo. Si no han oído de eso, no se preocupen, pero... Y según él estaba evangelizando a una ancianita. Bueno, eran dos ancianitas. Entonces ya les explica y las ancianitas sí, dice, ¿y ustedes quieren ser salvas? Sí, ya ven cómo es eso, todo es sí, sí, claro, ¿quién no quiere? ¿Quieren que el Señor le vea por ustedes? Sí, pues claro. Entonces tienen que hacer esta oración, dice. Y él se equivoca y, o sea, ya saben qué es la oración, Señor, acepto que moriste por mí, que soy pecador. Y así va la oración del pecador que se llama, ¿no? Y él se equivoca y empieza, en vez de orar, Señor, venimos a ti para reconocerte como Salvador, empieza diciendo, Padre nuestro. Pero la idea de él es decir, Padre nuestro, gracias por mandar a tu Hijo para salvarnos, algo así, ¿no? Y total, las viejitas van, que estás en los cielos, santificado. Y él ya no pudo pararles. Y luego dice mi amigo, ay, fallé, dijo, fallé. Ya no creyeron, dice, porque yo me equivoqué. Y el temor tan grande que tenías que se vayan al infierno por no guiarles bien en la oración. Le digo, oye, ya déjate de sonceras. Qué tremendo, Y este mismo amigo, íbamos nosotros en un taxi en una ciudad de Latinoamérica, y él es el profesor de evangelismo explosivo, y otro amigo que anda con él, porque los dos eran de evangelismo explosivo, iba adelante en el taxi y yo iba de este lado. O sea, era el chofer, el amigo de mi amigo y yo aquí, éramos 4. Y entonces le dice al chofer, dice, ¿sabías tú que en esta ciudad hay 2 tipos de choferes? Y obviamente el chofer dice, no. ¿Te gustaría saber qué tipo de choferes hay aquí? Pues sí. Dijo, los que se van al cielo y los que no. ¿Te gustaría, dice, saber cómo ser uno de los choferes que va al cielo? Y el otro dice, pues sí, claro. Y le dice al amigo, ahí compártele el evangelio. Y el otro dice, no, dijo, a mí no me metas, tú empezaste, tú sigue. Le dijo, yo estoy cansado. Dijo, ya se aguó el evangelismo ya. Y yo nomás estoy sentado así en la orilla, nomás estoy... Gracias a Dios que no me metieron a mí, porque a eso se les iba a correr. Ok, Wilson, tú eres el pastor, tú predicas, tú evangelízale. Imagínense ese tipo de evangelismo. El otro, pues claro que quiere irse al cielo, pues cómo no. Ahora, ¿dónde estará el cielo? ¿Y qué es eso? Pues quién sabe. La cuestión que me dijo, pues sí. Y digo, quiero irme al cielo. Pero sí, ahora, miren lo que dice aquí. Esto de confesar con tu boca que Jesús es el Señor tiene una base de todo el Antiguo Testamento y decir que Él es el Mesías. No es nomás que, ya yo declaro que Él es el Señor y ya soy salvo. Espérame, no. Si no es esto mecánico, una fórmula, un cliché o qué sé yo. Porque dice, no, Él ya declaró, ya es salvo. Porque ahí dice que si declaras que es el Señor ya eres salvo. Oye, espérame. Esto que él está pidiendo es a judíos que tienen todo el entendimiento del Antiguo Testamento de que Dios desde Génesis 3:15 iba a mandar al Mesías, y ellos vieron el cuadro en todo el Antiguo Testamento, empezando por el cordero, o por el animal más bien, que el Señor mató para vestir a Adán y Eva, y luego Abel y el cordero, y luego el arca de Noé, y luego todo el asunto del tabernáculo y los sacrificios y todo. ¿Por qué? Porque Dios iba a mandar un Salvador. Y cuando Juan el Bautista le dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahí está, para que un judío diga, oh, entonces por eso todos esos sacrificios, porque Él es el Salvador y Él iba a morir. Sí, el Señor le dijo a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Nicodemo estaba ahí cuando bajaron el cuerpo. Imagínense, él está pensando, la serpiente que fue levantada, miraban a la serpiente y no moría, ¿se acuerdan? Y el Señor dijo, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Dijo, entonces Él es el Salvador. ¿Y por qué una serpiente? Porque ya saben que en la Biblia la serpiente es el diablo. Y los médicos tienen ese símbolo. ¿Ha visto que es un asta con una serpiente? En los hospitales ustedes ven ese signo. No más que mire para allá y ya se sanaban. Porque está la serpiente ahí porque en la cruz el Señor destruyó al diablo. Por eso está ahí. Para recordarnos
que fue ahí que el diablo fue destruido. Por eso. Entonces esto de declarar, como dice aquí el 9, que si confesares con tu boca, ¿sí? Y tienes que confesar con la boca, o sea, digo, y espérame, no, dice que si crees. Aquí al judío se le pide que haga eso porque es judío y quieren que él diga, Jesús es el Mesías. Por eso Pedro dijo que se bauticen en el nombre de Jesús, porque Jesús es el Mesías. Sí, es diferente con los judíos que con los gentiles. A nosotros dice que creemos al Evangelio y somos sellados. Y no dice que confíes con la boca ni nada, es simplemente que creas que Jesús es el Salvador. Porque nosotros los gentiles no crecimos con ningún Mesías, no esperábamos a ningún Mesías, nosotros entramos por pura gracia. Y eso es lo que dice aquí, y vamos a leer esto, miren lo que dice. Ahora, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues? Y ahora sí viene, ¿no? Porque uno diría, no, pues invoca el nombre del Señor ya. Digo, pero ¿cuál Señor? ¿A quién estás invocando? No, que el fulano dijo, ya invocó el nombre del Señor y es salvo. Digo, pero ¿y aquí, qué entendimiento tiene de a qué Señor está invocando él? Porque cada quien tiene su imaginación. Pero por eso dice, mire el proceso, mire lo que dice él aquí, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Estamos bien, hasta ahí vamos muy bien. Pero ahora la persona tiene que saber a quién invoca. ¿Entiendes? Tiene que tener un conocimiento bíblico de quién es Jesús y a qué vino. Porque si no, ¿cómo invoca? Pues invoca al Señor, ¿cuál Señor? Tiene que ser el Jesús prometido, el Mesías de la Biblia. Y dice él aquí, y por eso mire el proceso, y ahí es donde entra la iglesia. Dice, ¿cómo pues invocarán? Es una pregunta. Aquel en el cual no han creído. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No, si le dice, no, ya que confiese, digo, espérame, pero si no les ha explicado ni nada de qué está haciendo. Aquí dice, ¿cómo van a invocar si no creen? ¿Y cómo van a creer si ni siquiera han oído de él? Por eso la iglesia está patas arriba, porque el evangelismo no está haciendo lo que se debe hacer, que es mostrarle a la persona quién es el Señor Jesucristo. Somos pecadores, Él vino para salvarnos a nosotros y todo lo que Dios ha hecho a través de la historia de la salvación. Es decir, Dios tiene un plan que le tardó años y años hasta que aparece Cristo. ¿Sí? Si la iglesia no tiene esas bases, lo que tenemos es un montón de religiosos reunidos con su propia idea del cristianismo. Y eso es lo que veo hoy día, lamentablemente. Mire lo que dice ahí. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Eso más. Y ahora, ¿y quién va a predicar? Y dice aquí, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Sí, esa es una buena pregunta, que viene alguien a compartir y dice, ¿y a ti quién te mandó o qué? No, pues yo soy freelance, o sea, yo soy un independiente. Soy evangelista independiente. Digo, mientras no seas independiente del Señor, porque está medio complicado eso. Sí, la iglesia tiene que ver con eso. Porque la base para llevar el evangelio al mundo era la iglesia. Quiero que noten algo. Vamos al libro de Hechos, ¿verdad? Vamos al libro de Hechos. En el capítulo 13, versículo 1. Hechos 13:1. Había entonces la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor, que quiere decir sirviendo al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pero ¿quién fue el que los mandó y de dónde los mandaron? Sí, Pablo y Bernabé salieron ¿de dónde para llevar el mensaje?
de la iglesia. ¿Y quién fue el que los escogió? Ah, qué interesante, ¿no? Entonces ahora han surgido un montón de autodeclarados, quién sabe qué se declaran, pero digo, oye, ¿y tú cuál es la iglesia a la que perteneces? No, pues, ¿cuál iglesia? No, yo estoy libre, yo soy independiente. No, pues así no es. Y por eso tantas sonceras que se explican, ¿no? que se proclaman que no tiene nada que ver con el cristianismo. Ahora, regresando al 10. ¿Cómo irán si a ver quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, mire lo que dice ahí. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Isaías dijo eso. ¿Usted quiere tener pies hermosos? No es pedicure. Pedicure no es. Es cuando comparte. Cuando los usa para llegar donde hay alguien que Dios ha preparado para compartirle el evangelio. Si usted viera mis pies, están muy deformes. Yo no tengo los pies hermosos. Ni aunque ya me hagan 20 pedicures, no están hermosos, están deformes. Pero no es por ahí. ¿Se da cuenta? Lo que dice es maravilloso. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, que es el evangelio. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué? Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pues ve cómo nosotros entramos, es por pura gracia. Dice que, mire, me gusta lo que dice aquí, dice, fui hallado de los que no me buscaban. ¿Cómo está eso? A ver, como dicen ahí en el sur, dice, lo busco y no lo busco. ¿Han oído ese dicho? Quiere decir lo busco y no lo encuentro, pero se expresan así los indígenas, lo busco y no lo busco, dice. Nosotros ni siquiera lo buscábamos y le hallamos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Él vino por nosotros porque nosotros no le buscábamos. O sea, nosotros no entramos bajo ningún pacto, en ninguna promesa. Por eso dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, los que no tienen nada que ver conmigo, a ellos me manifesté. Esa es la iglesia. Y ahí entramos nosotros, ya no hay diferencia. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y ahora quieren que nosotros seamos judíos, porque está de moda esto de los judíos mesiánicos, no sé qué, que la iglesia con el cuerno, que las panderetas, las danzas, que David danzaba, que las cenas judías, que la lavado del pie judío. Digo, ya párale. Mira lo que dice de Israel, un pueblo rebelde y contradictor. Y ahí vamos nosotros con Israel. La iglesia no tiene nada que ver con Israel. Más bien, Israel tiene que someterse a la iglesia ahora. Porque en la dispensación de la gracia, la iglesia es el enfoque del Señor, no Israel. ¿Entiendes? Ahora, el israelita cree en el Señor es iglesia, no es un judío mesiánico. Saulo de Tarso es un ejemplo. ¿Y qué dijo él de su judaísmo? Lo tengo por basura para ser hallado, no en la justicia que es por la ley, sino por la que es de la fe de Jesucristo. Eso es Filipenses capítulo 3. Ahora vamos a Romanos 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Entonces, ¿ahora qué pasa con Israel? Buena pregunta. En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es como si Pablo diría, de ninguna manera, porque yo también soy judío de cepa, de pura cepa. Si no entiende la palabra cepa, ya judío de pedigrí, eso sí va a entender. De pura sangre, como dicen.
estaba oyendo a alguien que le dice que el caballo que yo tengo es de pura sangre, y el otro dice, no, pues dice, pero huesos también ha de tener, dijo. No le entendió. Yo como me reí de ese día. ¿Cómo solo sangre? Debe tener huesos también. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Siempre por gracia. Y es la iglesia, por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Entonces no mezclen, como dicen los muchachos en México, no manchen. Están mezclando las cosas, manchando las cosas, no manchen. O es el un sistema o el otro sistema. Y el que se pone bajo la ley, se pone bajo maldición. Ya está. Ahora, mire lo que dice aquí. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Ve, nosotros estamos aquí por fe, injertados por pura gracia. Los otros no creyeron, dijo, arrancados del olivo. Y nosotros injertados ahí por pura gracia. ¿Qué concepto? Y ya no, yo no tengo que ser judío. Ya estoy en el olivo, por pura gracia. Y Él me puso ahí. Ya soy parte del pueblo de Dios. Y dice aquí, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, así tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Es decir, no hay problema. Los judíos hicieron lo que hicieron, se han alejado de Dios, pero Dios puede traerlos. Y ellos también van a ser injertados como tú, es decir, por fe. Tanto un judío como un gentil entra por fe, y esa es la iglesia. Qué tremendo es esto. Y la iglesia está basada en personas creyentes, no en simpatizantes, o como está ahora de moda, the Seekers Church, que son los que simpatizan, ¿no?
La iglesia está fundada por el Señor y los que la componen son creyentes nacidos de nuevo, injertados en el olivo natural, por gracia. Pueden ser gentiles o pueden ser judíos, que un tiempo se alejaron, pero que el Señor los volvió a injertar, dice. Así que la iglesia está compuesta por creyentes, sean gentiles o sean judíos. Y ya es otro sistema. Vamos a Gálatas. Estamos ahora en la dispensación de la gracia. Hemos estado nosotros estudiando, mire lo que dice en el capítulo 3 de Gálatas. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, es decir, dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero la ley no da vida, solo te mata, te condena. Te dice que eres pecador y ahí te deja. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, que es la identificación con Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Miren nomás lo que es la iglesia. Y esa es la base, la plataforma sobre la cual somos edificados. Salvos por fe, por gracia. Si esto no está claro, no hay iglesia. Solamente es una reunión de religiosos que intentan hacer su propia justicia, que tratan de hacer méritos para que Dios los bendiga, sin entender la obra consumada de Cristo. Tanto judío como griego y el que sea, viene a esta familia por la fe. Y ese es el tema de hoy. Vamos a hacer una oración. Sí, hermano, buen punto, gracias. Vamos a orar por él. Señor, en estos momentos quiero darte gracias por tu palabra, por tu infinita misericordia, por medio de la cual te plació injertarnos a nosotros en tu pueblo, en tu iglesia. Es impresionante saber, Señor, que nosotros, a pesar de que no crecimos bajo ninguna promesa, ningún pacto, porque estábamos fuera de todo eso, ajenos de tu vida, ajenos de lo tuyo, sin Cristo, sin Dios en este mundo, a ti te plació buscarnos, salvarnos y ahora tenernos dentro de tu iglesia. Así, Señor, por todo lo que ahora es nuestro, por la obra de Cristo perfecta, consumada, también sabemos que tenemos acceso a ti y podemos expresar nuestras peticiones. Tú nos oyes y de acuerdo a tu voluntad nos contestas. En estos momentos, Señor, queremos interceder por Eloy Jr., por su salud. Señor, para ti todo es tan sencillo. Pero nuestra oración es que en medio de todo esto, Eloy pueda mirarte y pueda reconocer tu grandeza, tu amor, tus cuidados hacia él. Nosotros no entendemos las cosas que pasan, pero tú estás en control y siempre tienes un propósito. Por eso, Señor, queremos rogarte que te glorifiques en su vida y acabando todo, que él pueda ser un creyente que ha madurado, que ha aprendido para tu gloria. Gracias por esta noche, Señor, por tu paciencia, por tu fidelidad.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios.